Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Vecinal Alcántara les habla, como siempre, Carlos Rodríguez y esto es Alcántara Radio. Hoy tenemos un programa especial, un podcast especial y una tarde especial, ya que tenemos una tarde musical. Y para ella tenemos aquí unos invitados, como es Rafael Escobar, autor de varios libros y seguidor de esta música en Toledo. También nos acompaña Ángel Luis Martín, presidente de la Asociación Vecinal Alcántara. La idea de este podcast es que vamos a hacer un resumen, Rafael sobre todo nos va a hacer un resumen sobre la música rock en Toledo y la música en general a partir de los años 60 o 70 aproximadamente. Entonces, durante el podcast vamos a ir metiendo algunos trocitos de algunas canciones que hemos seleccionado y nada más. Espero que les guste este podcast que vamos a hacer ya mismo. Para ello, Rafael, buenas tardes y bienvenido a Alcántara Radio. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy bien. A vuestro podcast. A ti por estar aquí. Y como no, Ángel Luis Martín, presidente, buenas tardes. Hola, pues buenas tardes Carlos, buenas tardes Rafa Escobar. Escobar no tiene que ver nada con Manolo Escobar. Vamos a hablar de otra clase de música más que rock, podemos llamarla de pop rock de toledano, de los años 60 en adelante. Y nada más, que tenemos aquí a Rafa, que es un experto, que ha escrito un par de libros sobre esto y otro de fotografías, que todavía quedan algunos por ahí, pues si alguien está interesado que se ponga en contacto con nosotros y le voy a decir que están muy bien, o sea que vamos con Rafa, que es el que más sabe de esto. Muy bien, también habíamos invitado a un vecino nuestro y también amante de esta música como es Alex Abril. Lo que pasa que bueno, está el hombre convaleciente porque lo han operado hace poco y bueno, pues no se encuentra bien y no ha podido, al final no hemos podido contar con él. Entonces, Rafael, cuando quieras puedes empezar con este tema tan bonito que hemos traído hoy. Adelante. Sí, bueno, primero quería contaros un poco cómo había salido la idea de hacer el libro. Pues se me ocurrió porque tenía mucha información sobre todos los grupos de esa época, porque yo intenté formar un grupo que duró un par de meses, pero me sirvió para conocer a muchos músicos y ir a sus conciertos, a los ensayos. Entonces tenía recopilado muchos datos, porque después lo escribía las canciones que había visto en el concierto, entonces tenía datos de todo lo que tocaban, quiénes eran los miembros. Y pues se me ocurrió empezar a hablar con ellos para montar este libro, y sobre todo por hacer un homenaje a los músicos toledanos, ya que nadie se había preocupado en escribir sobre ellos. Se han escrito muchos libros sobre cultura y sobre otros tipos de actividades, pero de la música no. Entonces quería hacer ese homenaje. Muy bien. Dividí el libro, lo escribí hace 15 años, en 2010. El libro lo dividí en capítulos según las décadas, los 60, 70, 80, 90 y los primeros años del siglo XXI. Entonces, bueno, pues voy a contar un poco cómo era cada época, cómo era la música en Toledo y lo que se hacía. En los 60, aunque parezca mentira, a mí me sorprendió. Había muchos grupos que se dedicaban a hacer música, no era música rock exactamente, en esa época los grupos funcionaban como grupos de baile, de verbena, más que como grupos de pop o de rock. Lo que pasa es que iban metiendo ya canciones que sonaban en el momento, ¿no? Canciones de los Brincos, de los Bravos, de Karina, entre los pasodobles y la música de baile que hacían. Iban metiendo este tipo de canciones. Entonces, bueno, los primeros grupos que aparecieron, uno de los primeros fueron Los Maravillas, que tenían una cantante femenina que era Isabel. En esa época era muy difícil grabar discos, se dedicaban a actuar en las fiestas, en salas de baile. En Toledo había 3 salas en La Vega, una era del Casino, otra de la Sala de Arte y otra se llamaba Chachapoga, y allí es donde tocaban muchos. Me acuerdo de aquello porque yo era muy asiduo a aquellos bailes que se hacían en la feria. Fiestas, tanto, bueno, en el Casino era más complicado, nos teníamos que buscar un poco las vueltas para colarnos o saltar la valla que había. Pero en el Chachapoga, bueno, pues sí. Esa era la que más era para la gente del pueblo. Claro, Chachapoga era la que iba más gente. Yo la que más asistía. Y luego el arte también, pues era más complicado entrar, porque en el arte, bueno, pues entraban nada más que... pues eran como más selectas. Más selectos, ¿no? Claro. Había más, tenías que ser más socios o no sé, o tener un cierto grado en Toledo, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero sí me acuerdo perfectamente de esos 3 bailes.
Sí, es cierto, pues tuvo que ser una época bonita. Yo no llegué a vivir esa época, pero bueno, por todo lo que he ido recopilando, pues sí que me parece muy interesante y cómo se formaban los grupos, las dificultades que tenían para ensayar y para tocar, porque no tenían tampoco muchos medios. Algunos me contaban que las guitarras eléctricas las tenían que enchufar a la radio para que sonasen en los ensayos y eso. Claro, en aquella época, Rafael, salieron muchísimos grupos. Yo me acuerdo, vamos, no me acuerdo de todos, porque yo he leído tu libro ya lo he terminado de leer, lo cual me ha gustado mucho. Y hay muchísimos grupos, yo me acuerdo de algunos, me acuerdo de Los Grecos, me acuerdo de Simetría, que el otro día, viendo las fotos, me acordé de muchas personas que ya no están me llenó de satisfacción, ¿no? el recordar esos tiempos. Como te he dicho, Los Grecos, no sé, Ángeles y los Cream, no sé, una serie de grupos de aquella época que amenizaban esas verbenas que se hacían también en el poblado obrero. Era una de las más famosas, sí, una de las más populares en ese momento. Exactamente, yo me acuerdo perfectamente que bajábamos casi todos los toledanos. ¿No, Luis? ¿Tú no has bajado? Sí, yo bajé, era muy jovencito cuando bajábamos al poblado obrero para las fiestas aquellas que habían, y era una fiesta que para aquella época era una fiesta muy populares. No parece mentira, no sé cómo se apañarían los fabricantes en hacer aquellas fiestas, a lo mejor porque estaban un poco enchufados por los que entonces mandaban, pero sí conseguían hacer unas fiestas con su verbena y todo. Sí bajé, pero con mis padres y allí al bar y cosas así. Además, curiosamente, no sé si lo sabéis, ese baile se hacía el 18 de julio. Claro, eran las fechas claves, ¿no? Pero ahí metieron ahí... El 18 de julio era... Claro, en los años en los que estábamos, en los 60... Sí, era muy curioso, ¿no? Y lo que dice Rafael, hubo bastantes grupos en aquella época. Yo era muy jovencito, era muy niño. Me acuerdo que por mi barrio había varios que ensayaban, íbamos a verlo. Había uno en el Callejón de la Estrella, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un padre con una hija, el que tocaba el saxofón. Luego había otros que tocaban en Azacanes, ensayaban en Azacanes y en Antequeruela. Y nosotros de pequeños, como salíamos a la calle, pues sí que íbamos pues nos ponemos en la puerta y a escucharlos y a verlos. Pero yo viví más la siguiente época, ya más la de los años 80, que me acuerdo perfectamente que muchos de estos músicos de los años 80 estuvieron también en los 70. Sí, estuvieron ahí. Por ejemplo, en Los Grecos, ahí empezó uno de los músicos más famosos, creo que hay en Toledo, que es May, es un guitarrista excepcional y con 14 años empezó en Los Grecos, que sería al finales de los 60, me imagino, en esa época, cuando empezó a tocar ahí. Luego después estuvo en Ángeles y los Cream, que ya es de la década siguiente de los 70, y hasta luego montar May. Entonces sí, y algunos luego siguieron también en los 70. Muchos de los músicos de esta época. Sí, porque Fernando Boy igual empezó también. Sí, estuvieron los dos juntos. Estuvieron los dos juntos. Luego se juntó con el otro hermano, con Taito, que luego se juntó. Sí, fue cuando montaron Mai, los tres con el batería, con Ángel, el Lupo, que fue el primer batería que tuvo Mai. Pero por aquel entonces, como te estábamos diciendo, Rafael, yo me he quedado asombrado de la cantidad de grupos claro. que había, que reflejas en el libro, ¿no? Sí, la lástima es que eso... Los Dalton, se nos ha olvidado los Dalton. Sí, los Dalton fueron... Vecino, Luis Felipe. Creo que los dos primeros fueron los Maravilla y los Dalton, los más antiguos, los primeros que salieron. Los Toes, ¿no? También. Los Toes, que también se montaron con gente de los maristas. Me parece que había incluso uno, era el hijo de Mariano Medina, el del famoso Hombre del Tiempo y tal, de los años 70 y tal. Creo que estaba en los maristas y fue uno de los que montó los Toes. Estaba en el grupo ese. En otro grupo, no sé si eran los Estéreos, también estaba... Los Estéreos también. Hay un médico famoso aquí en Toledo, un oftalmólogo. Perea, me parece que se llamaba. También estuvo en un grupo musical de estos. Y la pena es eso, que no haya testimonio sonoro, porque era muy difícil grabar en esa época. Lo más que podían aspirar, y lo que creo que lo hicieron, fue a ir a la televisión. Fue el primer grupo que salió en un programa de estos que había en la tele por la mañana. Ganaron un festival que había en el Teatro Alcázar por las mañanas, había allí unas matinales, y el que ganaba pues tenía derecho, le llevaban un programa de esto de la tele, y lo creo que fueron uno de los primeros. Bueno, pues como estamos en esta época, vamos a meter una pequeña pincelada de algunos grupos y de algunas canciones que hemos seleccionado y que para que todos los oyentes lo puedan escuchar. Sin preguntar quién era, me enamoré. Y seas tú quien seas, siempre te querré.
A veces niña, sueño con tenerte, que vivo de ilusión. Hay veces en que solo cualquier cosa me preocupa y ya no ves en mí nada de amor. Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ti, de su amor. Qué música, Rafael, ¿eh? Sí, sí, que... La chica que Es, ha curi- cantado, es curioso cómo suenan las guitarras y cómo suena el órgano, ¿eh? De aquellos años, de los equipos que llevaban, ¿eh? Era una música muy alegre, además, ¿no? Por eso se llamó la edad de oro del pop español. la música es ese. Y además Música la es ese, primera ¿no? canción, la chica que ha cantado es que tiene la misma voz cuando habla que cuando canta, que es Isabel. Sí, de Que los es Maravillas. Isabel. Sí, sí, por cierto, el otro día estuve con ella y con su marido, que fueron músicos y siguen siendo músicos, y es muy curioso, la canción de Tú serás mi baby, cantada por Isabel. De verdad que fue una época que yo no la viví, me hubiese gustado vivirla, yo viví otra, y yo lo que sí te voy a preguntar una cosa, Rafa, es, no solo de esta época, sino de todo el movimiento musical de Toledo, no hemos tenido así un grupo representativo fuerte en España. Tuvieron Que haya triunfado, dices, que haya a triunfado, tuvieron nivel... ¿cómo se llaman estos que tienen nombre Sí, inglés? a ver, yo pensaba hablarte de algunos según avancemos en las décadas. Sí, al llegar a la década de los 2000, el más representativo ha sido los Sandy Driver. Es un grupo de Toledo donde estaba Julián Maeso, sí. que hacía música indie, el estilo que tuvieron era música indie, y eso sí, llegaron a triunfar internacionalmente. Con la música indie actuaron en festivales por toda Europa, no sé si en Bélgica, en los sitios donde se daban festivales de este tipo, actuaron. Incluso llegaron a protagonizar un anuncio de cerveza en televisión. Uno de sus singles, On My Mind, fue el protagonista de este anuncio de cerveza, con lo cual estos sí que sonaron mucho a nivel hasta internacional. Pero es el único ejemplo así internacionalmente. Luego, a nivel individual, María de Toledo, que no lleva esa otra clase de música, pero no hemos tenido así un representante como en otras ciudades, como en Valladolid, no me acuerdo ahora cómo se llaman, ¿sabes? Sí, a nivel... hemos tenido y tenemos buenos músicos. Sí, porque es una lástima que los Mai no llegasen a más. O sea, los Mai, como pensaba contar en los 70, que ahí ya sí que los grupos empezaban a grabar single, cuando llegó el Mariscal Romero y montó el sello Chapa, para pues, grupos que no lo escogían multinacionales, grababan ahí y empezaban grabando un single y luego un LP. Entonces los Mai llegaron a grabar un single, que es el del Trasvase, que tuvo mucho éxito, pero se quedaron ahí, no dieron el paso a grabar el LP que todo el grupo ansiaba, y fue lo más que consiguieron en ese momento. Pero sí que podían haber grabado, o Niebla también era un grupo que podía haber grabado un LP perfectamente, pero no llegaron. La verdad es que esta música marcó una época porque primero no había discotecas, estos grupos se les veía en los bailes de todos los pueblos, los famosos domingos nos ponían los carteles del grupo que iba a participar en el salón que tenía el dueño del bar o el del restaurante. Sí, ahí se hacían los bailes de los pueblos. Y luego aquí en Toledo pues también estaba el casino, que también se daban conciertos ahí, y en las bodas, en Merendón, cuando estaba el antiguo restaurante Merendón, o en Chirón, también pues han tocado, pero a nivel de bodas y a nivel de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces esta época a mí de verdad que me trae muchísimos recuerdos, porque, jolín, me pilló en mi época de... Y es verdad que en Toledo había muchos sitios, como todos estos que han nombrado, para que tocasen, porque luego en los 70, 80 no había tantos sitios en Toledo donde se dieran conciertos, en realidad no había ninguno. Existió luego el Miradero con discotecas, pero no eran sitios donde se dieran conciertos, sin embargo en los 60 sí se daban. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito, Rafael, y hay una canción de un grupo que enseguida los oyentes lo van a reconocer, y una canción que habla mucho de algo muy nuestro, como en nuestro río,
y hay una canción Ahí tenemos a Mai tocando ese punteo que hacía, que era espectacular. Y el trasvase que marcó, esta canción marcó mucho en Toledo. Sí, fue una de las primeras canciones protestas, se puede decir, ¿no? Porque estaban protestando contra el trasvase de Tajo Segura, que en ese momento, ¿no? Y esta canción pues era una protesta sobre esto y no sé, además no sé, Mai la verdad es que es un músico excepcional y de hecho la gente de esas generaciones es que llevaban la música dentro porque siguen tocando, los Mai siguen tocando y casi todos los músicos de esa época siguen haciendo música y reuniéndose, ¿no? Como ahora parece más efímero, es una cosa de jóvenes y bueno, no sé si seguirán haciendo música toda la vida, pero los músicos de esas generaciones llevaban la música en la sangre y Mai lo llevaba. Y lo sigue llevando porque yo de vez en cuando lo veo por ahí y digo, coño, todavía está aquí. Sí, todavía sigue. Esto está dando guerra. Y otra cosa que te iba a decir, que tú lo sabrás, es el Miguel, el apellido no me acuerdo ahora mismo. Sí, García, Miguel Ángel García. Miguel Ángel García, el Pecho de Andy, que sabrás tú como yo, que fue número 1 en México. Uno de sus temas. Tenía muchos seguidores en Sudamérica. Todavía sigue, o sea, es sí, increíble que aquí no... Sí. Nada más que estuvo en Toledo. Bueno, aquí en España tuvieron éxito, grabaron un disco también y parece ser que funcionó bien en España y también tocaron por toda España. Pero es cierto que tuvo mucho éxito en Sudamérica. Yo también le vi hace poco a Miguel porque han grabado un disco hace 2 o 3 años, han vuelto a juntar y han hecho un disco. Y me comentaba que le estaba escribiendo gente de Sudamérica pidiéndole este último disco, o sea que todavía se acuerdan de ellos y los seguían allí en esos países. Hay un grupo valenciano que siempre se me olvida el nombre, que ha hecho de la canción del Pecho de Andy, que es El Arrozal. Sí, fue el single, una de las canciones más famosas. Hace unos años el tema del Arrozal, por este grupo valenciano, no me acuerdo. Sí, yo tampoco, me lo dijiste el nombre, me lo dijiste el otro día, pero no me acuerdo del nombre. La puerta, no me acuerdo. Sí, algo parecido. Algo así. Tenemos otra canción también de esa época, que de otro grupo que cantó también a nuestro río, que fue Niebla, y esta fue su canción. Otra época, Rafael. Sí, y se ve que bueno, hubo muchos grupos que hacían canciones dedicadas al río Tajo o a Toledo incluso, ¿no? Pues en Subterráneo hizo una canción dedicada a Toledo, los Mai también. Entonces, también que en esa época también tuvo que ser duro. Yo llegué a bañarme también en el río, no mucho, pero al final yo llegué a bañarme. Entonces, fue duro dejar de tener un río en el que puedes bañarte. Eso. Muy duro, muy duro. Y no me pues si te parece, vamos a avanzar un poquito
Y háblanos un poco ya de esa otra época de grupos, después de dejar esa etapa de los años 60. Pues en los años 70, bueno, como hemos dicho antes, en los primeros años seguía un poco la misma fórmula. Eran grupos un poco de baile, estaba Ángela y los Cream, también tenía una cantante femenina y es donde estaban los dos miembros de Mai, Fernando y Mai, que ya al final de la noche, según me contó Fernando también, por iniciativa de ellos, cuando quedaban ya solo poca gente, la gente más joven empezaron a meter canciones ya más fuertes de rock, canciones de Deep Purple, de los Rolling Stones. Y de ahí luego a mediados de estos años 70 ya empezaron a salir grupos realmente de rock, incluso grupos que componían sus propias canciones, porque al principio en los años 60 incluso lo que tocaban eran canciones de famosas que le estaban pegando en ese momento, pero en los 70 ya empiezan a componer sus propios temas, como Mayo, como Niebla, que componen sus propias canciones. Y bueno, tuvieron suerte, como dijimos algunos, de grabar en el sello Chapa o de intentar grabar algún disco, no todos consiguieron, bueno, realmente Mai fue el único que consiguió grabar, pero ya había un mercado más amplio, ya también algunos fueron a la televisión, como Impacto, que también fue un grupo que salió en los 70 y también fueron a un programa de televisión. En Impacto también estuvo Mai y Taito, antes de formar Mai, que también eran jovencillos. Correcto. En esa época también eran unos chavales, eso, eran jóvenes. Eran muy jovencitos. Entonces, pues no sé, esa época también florecieron muchos grupos también. Salieron muchísimos grupos. Creo que ahí empezaron realmente los grupos de rock a surgir, que ya no tocaban música verbena. Luego empezó a venir los grupos de Andalucía, ¿no? El grupo Triana, el grupo rock andaluz que se llamaba, ¿no? Sí. Triana, Alameda, Medina Zahara, en fin, una serie de grupos que marcaron también otra época. Luego salieron muchos Asfalto, salieron no sé, muchísimos grupos que marcaron otra época. Todo esto se gestó aquí en esta movida que se acabó llamando rock urbano o rock andaluz a finales de los 70. También tuvo sus comienzos aquí en la provincia de Toledo, en la zona de La Sagra. Se organizaban también unas matinales que eran en Cabañas de La Sagra, creo, donde venían a tocar todos estos grupos, Asfalto, Leño, y los grupos de Toledo hacían de teloneros, como Niebla, como Mai. Entonces ahí en La Sagra se gestó un poco el movimiento este del rock urbano. Y el rock andaluz, como dices tú, en Andalucía. También hubo algún grupo luego en Toledo, en los 80, que hacía una especie de rock andaluz. No me acuerdo cómo se llamaban, Alambrada o algo así. También estaban influenciados por el rock andaluz. Pero en los 70 es más bien lo que se llamó el rollo, que decía el Mariscal Romero. Y eran los grupos de rock que surgieron alrededor de Cabañas de La Sagra. O sea, Toledo ha sido siempre una ciudad muy importante, aunque, como decía Ángel, no ha habido un grupo que haya destacado a nivel nacional, pero sí muchos grupos nacionales se han formado aquí y se han promocionado aquí, como todos estos del rock urbano, que gracias a Toledo y a la provincia, que se daban mucho más conciertos que en Madrid, llegaron a ser luego lo que fueron. O sea, yo creo que en Cabañas hasta hace poco tenían como una sala y hasta hace poco seguían teniendo grupos. No lo sé, supongo. Yo vi un cartel hace poco por ahí en Cabañas que había un festival, bueno, pero el festival era de DJs, ahora ha cambiado mucho la cosa de las matinales de rock, y vi el cartel y vi que ponía DJ no sé qué, DJ no sé cuánto, y pensaba cómo han cambiado las cosas, ¿no? Había un grupo de estos, sí. Además en Toledo es que siempre ha habido, bueno, yo me acuerdo de los festivales que se hacían ya en la época de los 80, sobre todo para grupos jóvenes, grupos toledanos, que ya poco tenemos de los festivales. En el Polígono, ¿te acuerdas tú que había un festival para grupos toledanos jóvenes? No sé si siguen haciéndoles, yo creo que no. No lo sé, ya no queda mucho, yo creo. Festivales, es que de todas formas festivales de rock cada vez quedan menos a nivel nacional incluso. Sí los hay, pero no como en los 70 se llevaban mucho, lo llamaban las noches rojas, eran festivales que duraban toda la noche, hasta las 6 de la mañana. Yo me acuerdo, y no sé si tú te acordarás, aquí en el barrio, en las fiestas, no sé si era el viernes, que había un festival de música heavy, ¿te acuerdas? No recuerdo mucho. Pero sí, o sea, yo sé que en Santa Bárbara, claro. Sí, yo sé que en Santa Bárbara yo he venido a ver muchos grupos de rock. Aquí ha tocado Asfalto, Cucharada, Barón Rojo, Pacific. Han venido muchos grupos de rock siempre aquí en Santa Bárbara. Pues si os parece, vamos a escuchar un poquito música de ese tiempo que estamos hablando, y para ello tenemos esta canción.
Gran Asfalto, Qué Rafael. buena canción. Una canción muy representativa de El Gran la Asfalto, época y tal, ¿no? qué buen grupo, ¿eh? Yo Sí, tuve sí. este disco, pero le tuve en casete. O sea que... Sí. Que aquello de la cinta para darle la vuelta, o sea, el bolígrafo, yo le tuve en cassette, sí, este disco. Sí, Qué yo bueno. este sí que compré vinilo. Fue uno de los primeros vinilos que compré fue este de Asfalto. Qué gran grupo. Y es que es una canción que representa muy bien aquella época, ¿no? Todos los que somos un poco de esta generación nos identificamos con todo lo que dice la letra, ¿no? De las claro, escuelas efectivamente. y todo. Yo creo que la canción más Pues claro, de esa representativa. época de Asfalto, como hemos dicho, como has comentado antes, salieron de Toledo muchísimos grupos, de Toledo Sí. y del Sí, tema. y El rock andaluz se Claro. estaba empezando a meter, y luego muchísimos grupos de Madrid, de todos los sitios. Claro. Sí, también en mi libro hay muchos grupos que no salen, pero porque me centré solamente en los que eran de la capital, ¿sabes? Pero en los pueblos había Bueno, también imagino muchos que grupos. Lo también, que pasa es que salir a investigar a los pueblos, tuve 2 años investigando en la capital, abrirlo a más, pues era muy difícil, pero había en todos los pueblos de Toledo había grupos de este estilo, como Asfalto. Qué bueno, Asfalto. Años de escuela, Rocinante, Muy bueno. Capitán Trueno, Ser Urbano. Sí, sí. Un Todo- grupo todas muy las bueno que- y además por aquí por la provincia de Tocaba Toledo mucho Asfalto. Tocaba mucho. estuvo muchísimo tiempo, tocó en muchísimos Y en- sitios. Yo y lo he en- visto en directo 2 veces, Asfalto. Y Dos. una vez le vi en la piscina del campo escolar. Esa fue de las primeras, yo no fui, pero fue de las primeras que Ah, muy poquito. sería el 77 Era muy o por ahí. Aquí, 76, aquí en el barrio 77. estuvieron tocando, me acuerdo que se puso una plaza de toros, Sí. ahí en el campo de fútbol, una plaza de toros portátil, y ahí estuvieron tocando. Sí, sí, yo estuve ahí me tocaron cuando habían sacado el disco de Déjalo Así, que era el 81, 82, cuando vinieron aquí. Y en Toledo es que han tocado muchas veces. De hecho, Mai es muy amigo de Julio Castejón, el guitarra de Asfalto. Yo la última vez que estuve en Garcilaso, estaba tocando Julio Castejón con el bajista de Barón Rojo, vinieron los dos. Barón Rojo, otro gran grupo Sí, de... estaban haciendo canciones de todas las épocas y Mai estaba allí viéndolo conmigo y Julio Castejón le invitó a subir. Y Mai subió, se empezó a improvisar allí, le dijo Julio en qué notas estaban las canciones y Mai se puso a tocar con ellos como si llevase toda la vida, ¿no? Fíjate. Estuvo genial ver a los tres, esos tres grandes guitarristas, Grandes aquí en guitarristas. Garcilaso, en Toledo, en la antigua Garcilaso. La claro, antigua que ya no se Garcilaso, llama así. efectivamente. Pues hablábamos de la música del rock andaluz. El rock andaluz marcó mucho también en nuestro país y bueno, hay una muestra de una canción que a mí me encanta, que es esta. Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí. El Gran Triana, Rafael. Sí, otro gran grupo también. Y también estuvieron aquí en Toledo, dieron un concierto en el 77, que yo no fui porque todavía era muy joven y no sí- tenía dinero, Yo sí me pude colar. y eran 3 grupazos también, era Mai, los teloneros, Iceberg y Triana. Yo me acuerdo ver los carteles pegados en la Plaza de Toros y darme una rabia no poder ir y eso, porque no tenía dinero tampoco, era muy joven y todavía no había empezado a ir a conciertos, pero sé que fue un conciertazo por la gente que ha ido. Yo me colé en ese y me colé también, porque luego dejaron las puertas abiertas cuando vino la Orquesta Mondragón.
Ah, sí, bueno, yo sé sí que fui Que yo creo que pagando fue ahí el ya. pecho de Andy, Era, el que tocó no, desde Romero. era Merlín, se llamaban Merlín. Sí, Miguel, antes del pecho de Andy, claro. tenía un grupo que se llamaba Merlín, que era de la época de estos de los 70, como Mike, como Niebla, era un grupo más de rock, y fueron los teloneros de la Orquesta Mondragón. La Orquesta Mondragón, me acuerdo, cuando estuvieron aquí en Toledo, en la Plaza Toros. Sí, sí, Ahí fue estuve yo viéndolos, me acuerdo. perfectamente. el año Sí. 81 me parece que era. No me acuerdo, eso ya el año ya no lo sé, pero sí, Era puedo 81. por ahí, 81. Yo es que tengo la entrada todavía, ¿no? En el libro no sale, pero tengo la entrada conservada, que se la mandé al editor, no la publicó en el libro, pero conservó la entrada donde ponía Yo Orquesta creo que Mondragón. nos hablamos porque era muy fácil colarse antes, no es como ahora cuando vas a un concierto. Entonces estaban la gente de la Plaza de Toros, que eran los mismos siempre de que cuando iban a los toros, de porteros, y había momentos que se distraían, sobre todo cuando ya había pasado todo el mundo, ya había pasado, Sí. había tocado parte del primer grupo, ya pasaba todo Cristo. Sí, Entonces sí. pude ver lo último de Miguelito y la Orquesta Mondragón, que empezaron a lanzar los botes o algo así, me acuerdo, latas de bebida. Sí. Algo así les pasó y se mosqueó. También, sí, hubo problemas con la policía. Ahí luego me dijo Miguel, la policía los detuvo por incitar al escándalo. Lo que dijo Miguel es que la gente, no había nadie en el ruedo, todo el mundo estábamos en las gradas. No, cuando vine yo se bajó la gente. Claro, porque Miguel lo dijo a la gente, bajaros que me gusta que estéis aquí cerca. Entonces todos saltamos, nos saltamos las tapias, bajamos abajo y luego tuvo problemas con la policía por haber incitado a que bajásemos todos. Pero es que no es lo mismo verlo delante del escenario que estar en la grada, sobre todo con 20 años y un concierto así, ¿no? Entonces había que estar ahí, ¿no? Muy bien, pues estamos casi terminando, Rafael. No sé si quieres añadir No, bueno, alguna cosita otra más. época importante, pues ya los 90 y después- los 2000, después como te he tenemos- dicho, no es, ya son menos relevantes, pero la de los 80 sí que lo es todavía, porque es cuando los grupos, se crea la asociación, creo, de músicos, no sé cómo se llamaba, toledanos, y les daban un carné, y luego el ayuntamiento les cedió los locales del bajo del mercado. Del mercado de Bastos. Entonces ahí también hubo muchas oportunidades para todos estos grupos. Empezó más la música heavy, se empezaron a crear grupos ya más heavy, tipo Barón Rojo y Obús. Pues estaban grupos como Castiga la Marcha, que era donde estaba Alex Ibail, que no ha podido venir, que estuvo en este grupo, como Diamante Negro, Rocinante, eran grupos heavy que se gestaron ahí en los bajos de los sótanos. Entonces, bueno, eso fue importante en esa época también. Luego tenemos otro grupo que yo creo que es de los 80, últimos 80, los 90, que han pasado muchos toledanos por él, que es Boreal, que también estuvo en televisión. Es cierto, no hemos hablado No de sé si en Boreal. Tocata o en el aplauso, no me acuerdo. Sí, estuvieron en televisión y además fueron los primeros en grabar un LP, pues se lo produjeron ellos, El Grito de Tarzán se llamaba, era en plan techno, era un LP techno, Los hermanos Cabeza. pero fueron los primeros en grabar un LP también, sí, y en estar en televisión, y luego siguen también, los Sí, hermanos Cabeza siguen siguen tocando tocando, y han Kilómetro seguido Cero, grabando, yo creo. ahora se llaman Kilómetro Cero, Kilómetro 2, porque son los dos hermanos nada más, pero siguen en la música también, y fue un grupo muy importante porque actuó por toda España también en los años 80. Se dedicaron mucho a la pachanga. Era más por eso, sí, porque era la forma de ganar dinero. Grabando un disco de rock no ganar dinero, pero haciendo música de verbena sí. Y ellos lo hicieron muy bien, hacían ese tipo de música, les contrataban y con ese dinero luego grabaron ese LP, pudieron grabar. Pero tú fíjate quién ha pasado por ahí, gente que está dentro todavía de la música. Como por ejemplo, como es David Vizcaya, que es el de la Sí, discoteca el Azul. de la- Polo, que es técnico de sonido y de luces del Teatro de Rojas. Diego, yo me lo encontré una vez que le vi por televisión, que no sé lo que está haciendo, pero también que tocaba el órgano, Diego. Ha habido muy buenos músicos en Boreal, muchos baterías que pasaron también por ahí. Sí, baterías tuvieron mucho. El bajo siempre, nuestro amigo Braojos, el Cosa, que tiene un grupo ahora mismo que se llama Colores, que yo creo que Fernando también la acompaña ahora, que van por los pueblos. Sí, hasta hubo muchísima gente en Boreal. Muy bien, Boreal. Sí, sí. Muchos recuerdos. Un gran grupo también. Y un gran músico, Fernando, porque toca Fernando, todo. que Toca toca la todo, batería, es- toca el teclado, la guitarra, compone, canta, es muy completo también. No sé si hasta intentó el saxo o llegó a tocar el saxo también. Sí, yo no lo he visto, pero vamos, no me extrañaría, sí. Sí, muy bueno. Muy bien, chicos, pues nada más. Se ha hecho corto, porque Se ha hecho muy corto, nos ha ¿verdad? quedado Sí, mucho sí, grupo. siempre se puede ha seguir quedado, hablando. ha quedado mucho en el tintero. Bueno, pues Penumbras, otro de los grupos ahora que todavía está haciendo música heavy. Nocturnia, no sé si... Sí, seguirá. Nocturnia también, sí, han grabado El- discos el- también. El cantante no fue el que ganó la voz de la primera.
Ah, no, ese era Rafa, pero ese... Pero ese no estuvo en Nocturnia, sí, estuvo Nocturnia en una también. época, ya Sí, ahora sí, en el sí. siglo XXI, sí, estuvo en una Sí, época. estuvo en Claro, a ver, es Nocturnia. que en mi libro no avanza más allá del siglo XXI, pues ya ahora ya es imposible, hay tanto... Pues nada, si os parece, hacemos una segunda parte, ¿no? Nos han faltado muchos músicos amigos y toledanos. Por supuesto, sí, porque Si no se pueden mencionar a todos, pero bueno... en la radio sabemos que el tiempo es limitado y aquí hemos tratado en 25 o 30 minutos resumir algo que llevaría muchísimo más tiempo. son muchas Pero décadas. bueno, yo me comprometo, si queréis, hacemos una segunda parte y ya está, no hay ningún problema. Yo no sé el tiempo que vamos a tardar en hacerlo, pero yo sí le he hablado con Rafa en hacer una charla coloquio en el centro cívico cuando podamos, pasando vídeos, pasando canciones de los grupos de toledanos, invitando a personas que han estado en estos grupos, a músicos de toledanos, para que vayan y tener una charla coloquio allí con todo el mundo del barrio o de Toledo que quiera bajar. A ver si lo podemos hacer, no sé cuándo ahora mismo, pero la intención es hacerla, Rafa. Sí, sí. Pues me parece una buena idea. Puede ser la continuación de esto. Presidente de ¿verdad? la asociación, me parece una buenísima idea. Sí, no, tengo pendiente una cosa, a ver si salgo de ello, Sí. y cuando salga y tenga un ratito lo vamos a organizar. Sí, sería la... Y metemos cultura en el barrio, que parece ser que la cultura del barrio, si no la baja la asociación de vecinos, no la baja nadie. Y si queremos ser ciudad europea de la cultura de 2031, no podemos estar solo lo que es en el casco, hay que bajar la cultura a los barrios. Y cuando digo barrios, digo a todos los barrios. Y nada más. Llevas todas las razones. Eso es lo que tenía que decir. Muy bien, chicos, pues muchas nada, gracias, Rafael, no, por tu visita. Gracias a vosotros, ha sido Y muy por, agradable y por estar tus aquí. comentarios, de verdad. Y, presidente, Se me ha hecho muy corto. Porque gracias la de verdad nuevo. que me encanta la Ya, música, pero ya sabes que en la radio, el tiempo en la radio es limitado y nos tenemos que ajustar a los Yo tiempos. lo que siento que a algunos se nos ha olvidado de nombrarle. Sí, es verdad. Sí, sí, Lo por siento, supuesto que sí. Les pedimos perdón al que se nos haya Y yo olvidado, también pero- pido perdón a los grupos que no hemos mencionado o a las personas que se han dedicado y cuando lo escuchen puedan sentirse identificadas y decir, coño, si a mí no me han nombrado. Ya, pero es que No ha sido por falta de es muy ganas, grande, porque se nos olvida, es muy sí, grande todo el libro contempla Son muchos. muchísimos grupos y aquí hemos tratado en 25 o 30 minutos de hacer un resumen. Una cosita más. Si alguien quiere libros de Rafa, todavía dispone de algunos, de los dos libros, dispone, Sí, ¿verdad? me quedan algunos de Si los está dos, alguien vale. interesado en ellos, de verdad que están muy bien. El de las fotos es cojonudo, porque vemos a las fotos de mucha gente conocida, mucha gente que ya no está. Y está muy bien. Que se ponga en contacto con la asociación de vecinos, que nosotros le pondremos en contacto con Rafa, por si están interesados en los libros. Muy bien. Vale. Pues nada más, Nada. gracias de nuevo. Muy bien. Y a ustedes, Nada. oyentes, vecinos y vecinas, hasta aquí esta retransmisión de hoy y este podcast. A través de la tarde y noche trataremos de subir este podcast a las redes sociales para que lo puedan escuchar y disfruten como yo he disfrutado de ello. Les dejo con el inicio de la canción que hemos comenzado.